Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar de cómo diseñar un banner para presentar una promoción en tu web. Y es que a veces no nos detenemos a pensar en el potencial que pueden llegar a tener las páginas web como canal para atraer tráfico hacia los concursos y promociones. Y desde luego, el solo hecho de incluir un banner llamativo o incrustar directamente la promoción en la página de una marca repercutirá positivamente en los resultados de dicha campaña. Así que, ¿acabas de lanzar una campaña promocional y quieres alcanzar el mayor número de usuarios? Pues bien, en este vídeo te voy a explicar las características principales y algunos consejos sobre cómo diseñar un banner para presentar tu próximo concurso o sorteo. Así que acompáñame y no te pierdas nada. Y si te gusta este contenido, no olvides suscribirte y darle a la campanita para activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Está claro que a día de hoy no tener presencia en Internet es sinónimo de fracaso. Y es que las marcas que no disponen de página web o redes sociales pueden llegar a perder hasta un tercio de sus clientes. Y no contar con estos canales digitales puede dañar la imagen de un negocio hasta el punto de ser considerado como poco serio y anticuado. Y es que al estar inmersos en plena era digital, todo el mundo pasa tiempo en sus dispositivos móviles, ordenadores o tablets y por lo tanto el objetivo está en saber dirigir todo ese público hasta tu web para así poder convertirlos en clientes potenciales. Tenemos claro que queremos vender y ser conocidos, pero no siempre sabemos cómo ponernos manos a la obra. Y es que de nada sirve tener una página si no te llegan las visitas, o estar presente en redes sociales si no creas una comunidad activa. Es decir, estar por estar no, hay que hacerlo bien. Y llegados a este punto, las promociones digitales son una herramienta ideal para convertir estas visitas en leads y por lo tanto conseguir impulsar la imagen de la marca hasta llegar al éxito. Y si introduces también estas acciones de marketing dentro de tu página web, verás cómo además de nutrir tu base de datos con información vital de los participantes, también ganarás en resultados. Pero seguramente te estarás preguntando qué es y cómo diseñar un banner promocional para tu web. Y es que entender qué es un banner, qué tipos hay y cómo diseñarlos adecuadamente es algo imprescindible que hay que saber antes de decidir implementarlos dentro de nuestra propia estrategia de marketing. Y a continuación te explicaré qué son, qué tipos hay y cómo diseñarlos con éxito. ¡Vamos allá! ¿Qué es un banner? Se trata sencillamente de una creatividad publicitaria online de unas medidas específicas que combinan texto, imágenes e incluso vídeos y que se inserta en las páginas web para dar visibilidad y generar reconocimiento de marca. Usualmente tienen como objetivo que los usuarios hagan clic en él y dirigirlos a una página promocional, y en nuestro caso, a un concurso o a un sorteo que hayamos lanzado. Tipos de banners. Los banners integrados son aquellos que tienen una posición fija dentro de una página web. Se ubican frecuentemente en zonas laterales o en la parte superior de la página y suelen tener una buena aceptación por parte de los usuarios, ya que estos no molestan. Por otro lado, los banners expandibles también son de posición fija, pero estos tienen la principal característica de ampliarse en la pantalla cuando el usuario realiza alguna acción en concreto, como por ejemplo pasar el puntero del ratón por encima del anuncio. Estos banners pueden resultar un poco intrusivos, así que normalmente hay un botón de cierre visible para el usuario. Y a diferencia de los anteriores, los banners flotantes no tienen una posición fija en la pantalla, sino que acompañan al recorrido que hace el usuario por la página. Además aparecen sin previo aviso y así sí que pueden considerarse altamente intrusivos, por lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlos. ¿Cómo diseñar un banner correctamente? Está claro que los banners son un recurso muy antiguo dentro de la publicidad en Internet y aún así siguen obteniendo buenos resultados y por eso se les augura aún una larga esperanza de vida. Y justamente dada a su gran presencia en Internet, es muy importante que estos tengan mucha creatividad. Y es que es muy importante hacer que esta creatividad se distinga de las demás para captar la atención del usuario. Además, como todos sabemos, a casi todo el mundo le gustan los sorteos, así que será fácil que se fijen en nuestro banner si el mensaje es claro. Por lo tanto, una vez que tengamos pensado el objetivo, los próximos pasos serán los siguientes. En primer lugar, debe tener un lenguaje sencillo y directo, o sea que ves al grano. Si por ejemplo sorteamos un viaje para 2 personas, ponlo en grande, que sea lo primero que el usuario vea. Y después, en letra un poquito más pequeña, puedes explicar a grandes rasgos la mecánica de participación o las fechas. Y dependiendo de la imagen que vayas a insertar, puedes centrar el texto en medio del banner o alinearlo a la parte derecha o izquierda.
Y en segundo lugar, cuida el diseño, algo muy pero que muy importante. Elige una imagen relacionada con la creatividades que hayas estado usando en la promoción, así como también las mismas tipografías y su respectivo color. Y de esta manera los usuarios relacionarán la publicidad de manera directa. Y en el caso de que tu promoción sea multietapa, puedes ir variando la imagen cada vez que se abra una nueva etapa de participación. En tercer lugar, también es importante que incrustes tu promoción, ya que directamente, si quieres que los usuarios participen en el sorteo sin tener que abandonar tu página web, Easy Promos te ofrece la posibilidad de incrustarla en forma de widget, algo espectacular, ya que así el usuario no sale de tu página web en nada, en ningún momento. Y para que tu campaña tenga más visibilidad, es importante que incluyas un CTA, ya que es importantísimo que tu usuario le dé al botoncito, que la gente haga clic en el botón de participar. Y aquí, si quieres, puedes poner el mismo color de los botones que hay en la promoción. Y también es importante que optimices el peso de la imagen, porque si usamos imágenes con mucho peso, es posible que tarde mucho en cargar. Y esto es precisamente lo que no queremos. Así que siempre que puedas, exporta las imágenes optimizadas para web. Herramientas online para diseñar el banner. Y por último, en el caso de que no tengas a disposición a ningún diseñador gráfico y tampoco dispongas de los recursos suficientes, siempre tendrás una alternativa que te sacará además de un apuro. Y a continuación te voy a recomendar 3 plataformas online de diseño con las que podrás agilizar el proceso de creación de estos banners. La primera es Canva. Canva es un software y sitio web de herramientas de diseño gráfico simplificado, ya que con ella fácilmente puedes utilizar un formato de arrastrar y soltar y ofrece más de 60 millones de fotografías, 5 millones de vectores y muchas herramientas para poder hacer este banner de manera espectacular. La segunda herramienta es Adobe Spark, que es una herramienta de la mano de Adobe que te ayudará a crear magníficas creatividades en cuestión de pocos minutitos. Aquí tienes que elegir una fotografía, añadir un texto, aplicar los filtros que desees y ya tendrás preparada tu imagen para subirla en tu página. Además, Adobe Spark está tanto disponible en su página web como en una app para el móvil. Y la tercera herramienta es Designer, y con esta, de la misma manera que con Canva, se trata de una herramienta de diseño colaborativo online con plantillas prediseñadas que pueden ser fácilmente editadas. Y en esta herramienta podrás encontrar miles de vectores, stickers y fondos de uso gratuito. Y nada más curioso, espero que con estos consejos y ejemplos te ayuden a saber cómo diseñar un banner y otras creatividades para tus próximas promociones. Así que ahora solamente te queda a ti empezar a darles forma. Y nada más, ¿te ha gustado el vídeo? ¿Te ha ayudado? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y no dudes en suscribirte, activar la campanita si te gusta este contenido, además de darle un buen like. Por cierto, aquí te dejo otro vídeo que seguro que te va a encantar y mis otros canales. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.